Si te cortaras accidentalmente la mano hoy, probablemente no te preocuparías demasiado. Limpiarías la herida. Quizá usarías un poco de desinfectante, tal vez una venda, y seguirías con tu vida. Pero durante la mayor parte de la historia humana, ese mismo corte podía convertirse en una sentencia de muerte, una simple infección, una muela dañada, un parto, incluso un resfriado. Cosas que hoy parecen menores podían acabar con tu vida. Entonces, ¿cómo lograron sobrevivir nuestros antepasados durante miles de años sin hospitales, antibióticos ni anestesia? Lo más aterrador es que los humanos ni siquiera sabían qué los estaba matando. Hoy sabemos que existen bacterias, virus, microorganismos, pero durante miles de años nadie podía verlos. Si una persona se enfermaba, las explicaciones eran muy diferentes. Castigos divinos, maldiciones, espíritus, mala suerte. La realidad era mucho peor. Había enemigos microscópicos por todas partes. En el agua, en la comida, en las heridas. Una pequeña cortada podía infectarse. La infección se extendía. Y muchas veces no había nada que hacer. Miles de personas morían sin entender realmente por qué. Imagina tener un dolor de muela insoportable. Hoy existe anestesia, analgésicos, dentistas especializados. Pero hace siglos, las opciones eran muy diferentes. Muchas veces, la única solución era arrancar el diente. Sin anestesia, sin higiene adecuada, sin instrumentos modernos. Algunas personas utilizaban alcohol para soportar el dolor. Otras simplemente aguantaban hasta que la infección avanzaba. Y una infección dental podía ser mortal. Algo tan común como una caries podía terminar acabando con una vida. Las operaciones existían mucho antes de la medicina moderna, pero eran experiencias aterradoras. No había anestesia general. El paciente permanecía consciente, escuchaba todo, sentía casi todo, y los cirujanos tenían que trabajar extremadamente rápido. No porque fueran impacientes, sino porque el dolor podía provocar que el paciente se moviera o incluso muriera por el shock. Además, existía otro problema. Nadie entendía realmente la importancia de la esterilización. Muchas operaciones exitosas terminaban en infecciones fatales días después. Hoy el parto sigue teniendo riesgos, pero durante gran parte de la historia era una de las situaciones más peligrosas para una mujer. No existían ecografías. No existían antibióticos. No existían cesáreas seguras. Las complicaciones eran frecuentes. Y tanto la madre como el bebé podían morir. Millones de familias vivieron esta realidad. Algo que hoy consideramos normal era una auténtica prueba de supervivencia. Y aquí viene la parte sorprendente. A pesar de todo, la humanidad sobrevivió, porque nuestros antepasados desarrollaron métodos rudimentarios. Algunos funcionaban, otros no. Aprendieron qué plantas ayudaban a aliviar ciertos dolores. Descubrieron tratamientos por ensayo y error. Los más resistentes sobrevivían. Los conocimientos útiles se transmitían de generación en generación. Poco a poco, la experiencia acumulada permitió que las sociedades avanzaran, hasta llegar a hospitales, vacunas, cirugías modernas, antibióticos y todo lo que hoy damos por sentado. La próxima vez que uses una venda, tomes un medicamento o visites un médico, recuerda algo. Durante la mayor parte de la historia humana, esas opciones simplemente no existían. Y aún así, nuestros antepasados encontraron la forma de seguir adelante. Ahora dime, ¿qué parte te pareció más aterradora? ¿Las infecciones? ¿Las cirugías? ¿O los partos? Te leo en los comentarios.